Muy buenas noches, bendiciones, amados hermanos, Iglesia del Señor Todopoderoso. Nuevamente es de gran bendición poder estar conectados para seguir llevando a cabo este estudio bíblico que estamos mirando. Recordemos que estamos mirando los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos faltan solo 2 puntos de los dones del Padre, que los vamos a terminar hoy, y damos inicio a los dones del Hijo. Amén. Así que estemos preparados y desde ya le invitamos a usted, a cada uno de ustedes, que compartan esta invitación. Háganlo. Ustedes no van a perder absolutamente nada, por el contrario, vamos a ganar, porque Dios es el que nos envía. Recuerden que nosotros tuvimos unos grandes maestros, como fueron los apóstoles, y que ellos fueron como comisionados para entregar el evangelio y predicar el evangelio, para que se llevara ¿a dónde? A las naciones, hasta el lugar más pequeño del mundo. Y nuestro deber es compartirlo, ya que solo Dios conoce nuestras necesidades. Antes que dar inicio, le quiero saludar al pastor Jerónimo, a su esposita, la hermanita Annie, que se han conectado en Washington. ¿Están, amor? Sí, mi amor. En Washington están ellos, les saludamos, les bendecimos. Gracias, pastor, porque sabemos que el tiempo que ustedes tienen es limitado y eso merece un agradecimiento de parte de nuestro Padre Celestial. Le bendecimos, pastor Jerónimo, a usted, hermanita Ani, recuerde que los amamos. Al pastor Miguel Ángel, al pastor Mario López, a pastora Clarena, a cada ministro que está con nosotros, a la pastora Patricia, a nuestra amada doctora María Antonieta. Gracias, mi doctora hermosa, por ser esa persona incondicional. Gracias a todos ustedes que están dándole la prioridad a conocer el evangelio, a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Así que vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Amén. Padre Dios, Señor, en esta noche queremos agradecerte, Papito Dios, por tu infinita misericordia, colocando, Señor, esta enseñanza en tus manos, Señor. Púlenos, instrúyenos, danos la revelación por medio de tu Santo Espíritu. Permítenos llegar a conocer esos dones que provienen del Padre, que provienen del Hijo, de tu Santo Espíritu. Porque el don que tú nos das son grandes, oh bendito Dios. Este gran don que recibimos viene de nuestro Padre Celestial, que nos trae paz a nuestro corazón, comprensión para entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Señor. Hoy te queremos bendecir y pedirte, Señor, que nos abras el entendimiento, el corazón, el alma y el espíritu, Señor, para poder llegar día a día a capacitarnos con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea como rema, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos, oh bendito Dios, que nos guíes, que nos instruyas, nos capacites. Bendice a cada hermano, hermana que se conecta esta noche, dándote la prioridad a ti, Padre. Bendice la vida de mi esposo, de toda nuestra familia, Señor, de todos y cada uno de los que se conectan. Bendice este lugar, Señor, y bendice a los que en algún momento llegaran a ver esta transmisión, Señor. Guárdanos y protégenos, bendito Dios, en la palma de tu santa mano, y que tu sangre preciosa, Señor, sea cubriéndonos y protegiéndonos, oh Señor. Te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos a ver estos 2 últimos puntos que nos hacen falta, que son importantes. Recuerde que para solo tocar por encima, que los dones que el Padre nos dio es el don de profecía, el don de servicio, enseñanza, exhortación, repartir, prescindir y misericordia. ¿Listo? Entonces hoy nos faltan los últimos 2 puntos, el 6 y el 7. Así que vamos a entender qué son esos dones que están pendientes, que es el don de presidir y de misericordia. Amén. Así que demos inicio esta noche. Ay, amor, dejé las gafas. Bueno, ahorita se las consigo. A ver, acá tengo estas otras. Tengo estas otras gafitas que también me sirven. Bueno.
Entonces es así. Dice la palabra, vámonos, por favor, Colosenses 1:15. Nuestro tema, este estudio bíblico, es los dones del Padre y del Hijo. Yo quiero que entendamos una cosa, ¿listo? Los dones son regalos. Si nosotros supiéramos la importancia de un don, el don no es lo mismo que talento. El don viene con el don de sanidad, el don de profecía, que es ser sensible a la voz de Dios. El don, mis amados, que es sentir, prescindir, de repartir, es una gran bendición. Dios nos bendice y desafortunadamente no valoramos lo que Dios nos quiere dar. Pero Dios nos llama, por eso dice que Él toca la puerta. Dice, el que abre la puerta, dice, entraré, dice el Señor Jesús, y cenaré con Él. Vamos a cenar como lo hicieron los apóstoles, tomando el pan y el vino. Ese pan que es la palabra de Dios, la sangre del Cordero que es en cada uno de nosotros, porque somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio. ¿Y quién nos escogió? Dios Padre. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál plan tenía Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios y los propósitos de Dios? Salvar al mundo. ¿De qué? Del pecado, del mover, de lo que hay en el mundo. Recordemos que Jesús vino y no se dieron cuenta, fueron muy pocos los que se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios. Fueron muy pocos, por eso dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le vieron, o sea, no le conocieron. Y fue tan tremendo que ellos mismos se encargaron de hacerle, digámoslo así en las palabras que nosotros tenemos, de hacerles una vida a cuadritos a Jesús, llevándolo a la cruz del Calvario. Pero todo estaba escrito. ¿Por quién? Por los profetas del Antiguo Testamento, solo que estaba un poco oculto. Amén. Y cuando Jesús muere, empieza lo que es la revelación. Recordemos que la primera persona que tuvo esa gran bendición de recibir las instrucciones fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. De la revelación. Para recibir el Espíritu Santo y tener la revelación. No, ¿La revelación de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Sí, entonces, ¿y cómo tenía que suceder eso? Tenía que suceder porque Dios dice que escoge lo vil y lo menospreciado. A él no lo apreciaban. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia de Dios. Amén. Entonces, con esas pequeñas enseñanzas, vamos a mirar. Yo miraba, mire que en la invitación que la hice, pues en el nombre del Señor el día viernes, que pasé la invitación, mire que poco llama la atención, pero si supieran cuál es el don de Dios, créame que le daríamos la prioridad, pero desafortunadamente no. Así no ha sido. Bueno, importante para nosotros es cumplir la misión que Dios nos ha encargado, que es entregar el Evangelio. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Colosenses 1:15, dice el Señor así. Vamos a tener nosotros una reconciliación por medio de ¿quién? De la muerte de Jesucristo, que Dios Padre repartió y justo le repartió a su Hijo unigénito para que llevara las buenas nuevas del Evangelio por medio de Cristo. Pero antes de él hubo alguien que vino, como decir, a hacerle antesala al Salvador, que fue Juan el Bautista, que también recibió de parte de Dios Padre dones. Esos dones de bendición que eran de profecía, de sanar, eran esas grandes bendiciones de que de venir, de abrir la brecha para que llegara el Salvador, a quitar, a limpiar, para que él pudiera llegar y venir a seguir haciendo la obra encomendada. ¿Amén? Porque Juan el Bautista bautizaba, recordemos que él no lo hacía en el Espíritu Santo, sino para perdón de pecados. Amén. Entonces, y Jesús vino a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Entonces dice así, miremos esta enseñanza. Dice 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. De toda es toda, todo lo que existe en la tierra, todo. A él los animales, todo se le sujeta. Aún dice que las piedras le alabarán, las rocas. Recordemos que Jesús es la roca de donde sale el agua de vida, que va a correr como manantial de vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Amén. Pero Dios, Jesucristo, fue el primero en tener esa gran bendición de recibir. Pero Él dice, el sexto punto, dice, Él preside. Miremos por favor qué es presidir. ¿Listo? Tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto o empresa o un lugar destacado. Es un maestro. ¿Qué es esta palabra? Es presidir, que es nuestro nuestro quinto regalo, el sexto regalo de Dios Padre, un don de Dios Padre. Pero el primero en recibirlo fue Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Pero hubo alguien también importante después de Jesús, antes de Jesús, digámoslo, pero Jesús, recordemos que Jesús ya existía juntamente con el Padre. Entonces, pero después hubieron muchos siervos que fueron llenos de la presencia de Dios para delegar y hablar lo que Dios Padre les hablaba a ellos, que era con voz audible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. No lo tenían dentro, sino sobre. Amén. Entonces dice aquí, dice que repartir, distribuir algo, presidir, tener el primer puesto o lugar más importante de autoridad en una asamblea. Recordemos que dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. Entonces, una asamblea, una corporación, nos juntamos, un tribunal, porque a veces entre los mismos hermanos nosotros podemos decir, mira, esto está mal, hagas esto, pero no juzgar, sino ayudarnos. Amén. Un acto de ¿qué? Un acto de amor, un acto de formar ese lugar donde nuestro Padre Celestial, donde nuestro amado Señor Jesús, el Espíritu Santo se van a mover, destacando siempre al Maestro, que es Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito. Amén. Entonces, es presidir. ¿Listo? Vámonos en el nombre de Jesús para ir entendiendo un poquito esta enseñanza, que hubo alguien que pidió llegar a ser una persona muy sabia. Él no pidió. ¿Cuántas personas sabe qué es lo primero que piden? Dicen, ¿qué te gustaría pedirle a Dios? Uy, que me ganara la lotería. Uy, tener plata. Algunos, sobre todo los caballeros, dicen, uy, yo quiero una mujer así y así. Un carro o una moto, ¿sí o no? Pero el rey Salomón, el hijo de David, pidió sabiduría. Sabiduría, eso le agradó a Dios. Porque dice, pedid bien y se os dará. Cuando nosotros pedimos bien, todas las demás cosas, créanme, mis amados, que van a venir por añadidura. Amén. Entonces dice así, dice la palabra, vayan con nosotros, por favor, Primera de Crónicas 28, 20, 21. Primera de Crónicas 28, 20, 21. Dice así. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate,
sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. ¿Por qué? Porque todo aquel lo que el Señor comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Amén. 21. Y he aquí tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y todo voluntario, o sea, Dios nos dio la libertad de escoger. Y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. Amén. Amén. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. El Espíritu Santo me coloca algo en el corazón y tengo que decirlo. Esta palabra es para los que tenemos hambre y sed de conocer el Evangelio, para recibir que hay promesas de parte de Dios Padre, para todo aquel que cree tenga salvación y vida eterna, para todo aquel que cree y el nombre, su nombre, mi nombre, van a estar inscritos en el libro de la vida. Amén. Ahí va a estar su nombre. ¿Su nombre de quién? Sandra del Carmen, Sandra Angulo, Luis Alberto Yarpaz, Janet del Carmen, Olave Agripina, del pastor Jerónimo, del pastor Mario, la pastora Clarena, el pastor Miguel, la pastora Patricia. Bueno, el nombre de mi amado esposito, segundo Yela, de nuestros hijos, de nuestros nietos, van a estar ahí. Créalo, solo hay que confesarlo y creerlo. Amén. Entonces vamos a desarrollar este primer punto. Entonces dijo David a Salomón: ten valor y firmeza. ¿Tenemos valor nosotros para colocar a Dios Padre en primer lugar? ¿Tenemos el valor para luchar contra las cosas que parecen que son difíciles? Tenemos la firmeza de que si alguien nos viene y nos dice no vayas a la iglesia, se desvían, dicen no, yo voy el otro miércoles, hoy este sábado no tengo una fiesta, no quiero escuchar. Tenemos firmeza, dice, y pon manos. ¿Cuántos de nosotros? No. Y tengo que decirlo, mire, mi esposo me decía, cuando usted llama a alguien al servicio, dice, cuando usted los llama y ya pues parece que es cierto, que ya están firmes, ya dejan de venir. No están firmes. No tienen el valor de servir. Le dan una prioridad, ¿sabe a qué? Al mundo. No, mejor no, déjeme pensarlo. No, es que no pude, pretextos. Entonces dice, ponnos, dice esta noche, el Señor le dice a usted, me dice a mí, pon manos a la obra, aquella obra que el Señor dio inicio, el Señor Jesús, el Dios Padre. No te desanimes ni tengas miedo. Es que me da un miedo. ¿Miedo de qué? Dios no va a permitir, si Él está delante de nosotros. ¿Cuál miedo, mis amados? No tengamos miedo. Repítalo, por favor. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice, el Señor, mi Dios, estará contigo, nos está diciendo. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué, mis amados? Si el Señor nuestro Dios va a estar con nosotros. A veces pensamos que no vamos a poder salir, que hay esos gigantes, dificultades que los vemos grandes. Recuerde lo que hizo el rey David. ¿Qué hizo él? Con una honda, una piedra enfrentó a un gigante. Tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Amén. Así tiene que decir, señora, la señora Sandra del Carmen. Espíritus se mueven, pero yo, Sandra del Carmen,
Tiene que decir, yo Sandra del Carmen vengo en el nombre de Jehová, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Porque hay vallado de ángeles acampando alrededor de su vida y de nuestra vida. Amén. Amén. Porque el Señor mi Dios estará contigo. Amén. Él no te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo. ¿Cuál templo? El templo de Dios somos nosotros. Porque hay una promesa, amada iglesia, que dice, yo y mi casa serviremos al Señor nuestro Dios. ¿Lo cree? Amén. Amén, yo lo creo. Pero hay que declararlo, hay que tomarlo. Aquí están los turnos, dice, de los sacerdotes y los levitas, dispuestos para el servicio en el templo. ¿Cuáles sacerdotes? Somos nosotros, papá, mamá, los sacerdotes de la iglesia, del templo. ¿Cuál templo? Ese templo somos nosotros. Que Dios en su infinita misericordia quiso levantar. Recordemos que en el Antiguo Testamento que había un tabernáculo, que eso ya lo hemos estudiado, mis amados. Un tabernáculo hecho de manos, de obras, que Dios utilizó hombres para edificar el tabernáculo. Pero después, cuando vino Jesús, el Salvador, y que Jesús ya había prometido que al tercer día levantaría el templo de Dios, que somos nosotros, es ahí donde siguió comenzando la buena obra y todavía no la ha terminado, porque nosotros somos el barro del barro del Señor, que es el alfarero. Amén. No somos obra terminada, estamos en el proceso. ¿Para qué? Para el servicio del templo. Aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas dispuestos para el servicio en el templo. Para todos los trabajos tendrás también la ayuda de toda clase de voluntarios. Nosotros le oramos al Señor para poder llegar a tener esa alabanza, para tener la iglesia constituida. ¿Por quién? Por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Voluntarios, expertos en todo tipo de servicio. Recuerde que estamos viendo dones, esos dones de lo que son servir, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia y profecía, mire, de Dios Padre. Voluntarios expertos en todo tipo de servicio. Y los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes. Amén. Cuando Dios llama, no le pongamos pause al llamado del Señor. No, es que me falta. Es que yo no soy como usted. Yo no estoy preparado o preparada como usted. Lo incluyo esta noche a mi amado esposito. Él dice, no tengo lo que usted tiene. Él está en el proceso. Mire, yo le clamo a Dios. Yo quiero verlo a mi esposo predicando, porque Dios lo ama. Él es la cabeza de nuestro hogar. Él es mi esposo en este hogar. Es el que aconseja muchos, pero le dan un poquito de susto compartir el evangelio. Yo digo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque esto no es de nosotros, son dones de Dios. Amén. Amén. Solo preparémonos para eso. Entonces, sigamos. Dice, recordemos que eso es presidir. ¿Listo? Pero también nos dice, le dijo en segunda de Crónicas 9, ahí mismo segunda de Crónicas 9, 27, perdón. Estamos en primera de Crónicas. Sí, perdón. Acabamos de ver primera de Crónicas y ahora vamos segunda de Crónicas 9, 27. Segunda de Crónicas 9, 27. ¿Listo? ¿Solo el 27? Sí. Leámoslo desde el 26, dice. Porque los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban
en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Amén. Dice el Señor para usted y para mí que nosotros somos sus fieles tesoros, mis amados. Tesoros, mire. En el 27, pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo. Ustedes están vigilantes, estamos vigilando porque el día y la hora nadie la sabe. Estamos atentos en el momento de que el Señor vendrá a nosotros. Dice, a su cargo. Y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Nosotros, mis amados, abrimos cada mañana, le decimos, Dios, gracias por esta noche que nos has tenido en cuenta. Gracias, oh Señor, porque me despierto con vida. Gracias por mis hijos, que todos estamos en salud, estamos vivos, estamos contigo. Gracias. Segunda de Crónicas, capítulo 9, 20. Segunda de Crónicas 9, 26 y 27. A mí me da otra cosa aquí. Dice, Perdón. Sí, sí, Segunda de Crónicas. Yo lo pasé a Segunda de Crónicas, pero se quedó en Primera de Crónicas y yo lo recibo. ¿Usted lo recibe? Está bien claro. Yo siempre he dicho, claro que acá. Más claro, sí. O sea, cuando Dios habla por medio de su palabra. Mire, yo le pasé a Segunda de Crónicas y yo no sé cómo, pero está en Primera de Crónicas. Lo que estoy leyendo es tremendo. O sea, Él también toma la vocería, Él toma el control. Así es como habla Él. Entonces, ¿por qué los 4 jefes pasaban la noche alrededor de la casa de Dios? Porque la guardia estaba a su cargo. Papá y mamá, tenemos que estar vigilando la casa del Señor. Encargados estamos de la obra encomendada, porque nosotros somos encomendados, somos llamados a hacer la obra encomendada como la encomendó Jesús a los apóstoles. Amén. Ahora sí, acompáñenme, por favor. Esto era algo, lo voy a tomar aquí, porque fue algo que Papito Dios quiso poner su mano poderosa y nos dio esta palabra. Amén. Ahora sí voy a volver. Segunda de Crónicas 9:27. Segunda de Crónicas, ahí sí está. 26, 9, 20, ¿qué amor? 26 y 27. 26 y 27. Él tenía, ¿de quién estamos hablando? De Salomón, el hijo del rey David. Él tenía dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo, dice, la plata tan común, imagínense, tan común como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. La Biblia, Dios habla hoy, dice así, mire, Salomón era soberano de todos los reyes que había desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, rubíes, esmeraldas, topacio, piedras preciosas, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Amén. O sea, era común, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el rey Salomón pidió sabiduría. Él no pidió riquezas. Para él la plata era algo insignificante. Él quería ser sabio para dirigir al pueblo de Dios. Pero como todo ser humano, falló. Se desvió cuando él era viejo, se desvió. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué, se lo voy a contar así como un cuentico. Se desvió porque se enamoró. Tuvo varias mujeres y las mujeres empezaron a cometer el gran error
de ser esas mujeres que llevaron a la idolatría, donde ellos ¿sabe qué hacían? ¿Cómo se llaman? Donde hay hombres y mujeres que se reúnen varios a tener relaciones, ¿cómo se llama eso? Orgías. Orgías. Eso, hacían altares, hacían cantidad de cosas, sacrificios de niños, mujeres vírgenes, era tremendo. Se desviaron, hicieron desviar. ¿Sabe por qué? Porque el rey Salomón se desvió por tener tantas mujeres, mis amados. Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo? Que Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia. El séptimo punto, misericordia. Acompáñennos, por favor. Jeremías 31, 2, 4. Jeremías 31, versículo 31, 2 y 4. Jeremías 2, 4 dice la palabra del Señor. Dice, así dice el Señor, la Biblia de las Américas: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Amén. La Biblia, Dios habla hoy, dice así. El Señor nos dice, palabra profética del Señor está escrita. El Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Habla del pueblo de Israel, de Egipto. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecía a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Por eso te sigo tratando con bondad. Te construiré, Israel. Somos el pueblo de Dios, injertados, un pueblo de Dios. Amén. De nuevo tendrás con panderetas a bailar alegremente. Porque es necesario la alabanza y la adoración en la iglesia. Porque no es para nosotros, es para que nosotros le dancemos al Señor nuestro Dios. Aquí lo está diciendo: te construiré. De nuevo vendrás con amor eterno. Te he amado. Por eso te digo, tratando con la bondad. O sea, Dios tiene misericordia. Dios nos advierte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con danzas, con los que se divierten. Vea lo que yo hablaba el día miércoles. Yo les decía que yo cuando empiezo, yo le sé decir a mi esposo, créame que yo trato de ponerme lo mejor de mis trajes para el Señor. Para mí cada culto, mis amados, es una fiesta. Es una fiesta. En esa fiesta usted y yo nos podemos embriagar, no con el vino, con el trago que hay en el mundo, sino con el vino. Con ese vino nos embriagamos con lo que es el Espíritu Santo. Y se lo digo porque yo lo he vivido y créame que eso es lo más hermoso que puede haber. Uno le pierde el tiempo, uno no sabe qué hacer, está enamoradísimo. Y le danza y le canta, no importa lo feo que usted cante, pero Dios le escucha, me está alabando a mí, está danzando para mí, está tocando panderos. Yo les invito allá en sus hogares, familia, compren su pandero, háganlo.
Háganlo para alabar al Señor. Cada que nosotros tengamos los cultos, mis amados, hagan sonar ese pandero para el Señor. Si no saben la música, digan, pastora, denos el nombre de la adoración, de la alabanza. Pídanlo, mis amados, que nosotros lo hacemos. Amén. Entonces, mire de hermoso que Dios nos habla. Ahora sí, eso es misericordia. Con amor eterno te he amado, nos dice el Señor. Amén. Entonces, estamos terminando los 7 dones del Padre. Vámonos con los dones del Hijo. Amén. Dones del Hijo. Para que tomen apunte, por favor. Los dones del Hijo son dones del Hijo ministeriales, o sea, que nos va a dar en nuestro hogar para que lo utilicemos en el púlpito. ¿Cuál púlpito? El lugar donde usted tiene en su hogar un lugar reservado para orar al Señor. Puede ser su habitación, un cuarto o un cuarto donde usted lo haya asignado para el Señor. Y los dones del Hijo son 5. 1. Apóstoles. 2. Profetas. 3. Evangelistas. 4. Pastores. Y 5. Maestros. Son los 5 dones de el Señor Jesucristo. Amén. Acompáñeme, por favor. Vamos a ver de dónde vienen esos dones. Santiago 1:17. Santiago. Solo el versículo 17. Sí, Santiago, perdón, amor. Solo el 17 Sí, nomás. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice así. Le voy a leer la Biblia Dios habla hoy y mi esposo que lea la Biblia de las Américas. Dice así la Biblia Dios habla hoy. Todo lo bueno, desde el 16, queridos hermanos míos, no se engañen. Recordemos que nosotros somos hermanos ¿de quién? De Cristo. De Cristo, del Salvador, del primogénito, del Cordero de Dios. Somos hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. ¿Me lee el suyo, amor, por favor? En el 16 dice, amados hermanos míos, no os engañéis. En el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Mire, nos está diciendo Santiago, yo voy a abrir aquí la Biblia de las Américas, dice así. Es la que acabo de leer. Perdón, la Reina Valera, mi esposo leyó las Américas. Miremos qué dice la Reina Valera, dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Estamos recibiendo dones, son perfectos porque vienen del Padre, que ya los miramos. Son perfectos los que vamos a ver porque vienen del Hijo. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, porque nosotros somos una lámpara, somos la luz, somos la sal de la tierra, amén, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no se va a cambiar, ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque los dones que Dios nos da son irrevocables, amén. Amén. No va a cambiar. Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, ni varón para que se arrepienta. Él es que 100% Jesús, 100% Dios, 100% hombre, amén. Entonces,
Mi esposo leyó, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Recordemos que el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo cuando está en nosotros es como que nos hace brillar, nos hace ser la luz, nos hace ser esa luz, por el cual no hay cambio ni sombra ni variación. Recuerde que el don no nos lo va a quitar el Señor, son irrevocables. Amén. Amén. Y nos dice, vamos a mirar, primer don, ¿cuál es? Apóstol. ¿Listo? Perdón. Sí, apóstol. Sí, ¿no, amor? Sí. Está en Efesios es. Perdón, amor. ¿Cómo, mijito? En Efesios no está. ¿El de apóstol? A ver, ¿lo tiene ahí? Los dones no. Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11 y 12. Les recomiendo, mis amados, yo le decía a Paola y a Ferdi que ellos hicieran una gran compra, que se compraron una Biblia. Y Ferdi le regaló a Paola una Biblia maravillosa, una Biblia hermosa, porque esa es la espada, esa es nuestra espada, esa es la que nos va a hablar el Señor y la que vamos nosotros a marcar, amén. La que nos va a hablar. La que nos instruye, nos capacita, la que nos lava, bueno. Efesios 4, 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros. Amén. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros. Amén. El 13 le hace. Perdón, amor. El Léalo 13. usted, léalo, papito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice, a la plenitud, que nos lleve a todos a la plenitud de Cristo. Ahora miremos qué es el don de apóstol. ¿Qué es lo que hace? Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y en su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Mire lo que tiene un apóstol. Es un propagador, un predicador. Predica. ¿De qué? De la fe, del poder, tiene poder, ¿de qué? Del amor. Y se lo tengo que decir, mire, el pastor Mario López tiene amor, tiene amor. El pastor Miguel tiene amor. El apóstol Otto René Azurdia tiene amor. El pastor Miguel tiene amor. El pastor Freddy tiene amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Un apóstol es el que abre iglesias, el que está pendiente de ellas, pero también tiene ese don que es un evangelizador, tiene una misión o visión de predicar, ¿de quién? De Jesucristo y de su obra redentora. El propósito de qué es
de hablar de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de su, dice Redentora, su vida, lo que Jesús hizo, para que nosotros siguiéramos los pasos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, pero dice que nosotros tenemos que estar tranquilos, porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuándo lo venció? En la cruz del Calvario. Amén. Y constituyó profetas, evangelistas, maestros, y dio dones a los hombres, a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Entonces, y su resurrección. Cuando nosotros, mis amados, hacemos la tarea bien, nosotros resucitamos, morimos a que al mundo, al viejo hombre, a las cosas malas que hacíamos, y de ahí el Señor nos hace las cosas nuevas. Aquí ahora son hechas nuevas. ¿Cuándo son nuevas? Cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, el apóstol. Amén. Vámonos con el segundo, que son profetas. El profeta, mis amados, o la profecía, dice, en Efesios 4, del 7 al 15, que es lo que estamos viendo, Efesios 4, miremoslo del 7. Miremoslo desde el 7 hasta el 15. ¿Listo? Dice así. Pero a cada uno de nosotros, se nos ha concedido la gracia. A ver, bueno, acabemos de leer este versículo. Conforme a la medida del don de Cristo, en la Biblia Dios habla hoy, dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. ¿A quién? A quien a Él le place. Como lo hizo cuando lo eligió al apóstol Pablo. Amén. Él lo eligió cuando hizo el llamado. Que la gran mayoría de los apóstoles eran pescadores. Y Él les dijo que los siguieran y yo los haré pescadores de hombres, le dijo. ¿No es cierto que fue así? Nos dice así. Por eso la Escritura dice, subió al cielo, llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. En el versículo 8, la Biblia de las Américas dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran los que estaban cautivos? Que Jesús, dice, Él descendió al infierno, dice, y le quitó las llaves a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice, y los sacó ¿a quiénes? A los que estaban, a Jeremías, a Abraham, Isaac, bueno, todos esos servidores que estaban ahí, cautivos, dice, los cogió y dijo, bueno, vámonos, ha llegado la hora. Y tuvieron que dejarlos, los tenían ahí. Pero Jesús les dijo, nos vamos. ¿A dónde? A la diestra del Padre, a la diestra de Él iba a estar a la diestra del Hijo. Y que iba a venir el Espíritu Santo. Pero recuerden que antes de Él morir, de Jesús morir, le dio dones ¿a quién? A los apóstoles. Había gente que se convirtió cuando predicó el apóstol Pedro. Y mucha gente se convirtió. Dice que más de 5,000 se convirtieron en ese día. Fue tremendo. Eso fue en el Pentecostés, mire. Un gran mover ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, en el versículo 9, dice, léalo, amor. 9, del 10 al 15, léalo usted, por favor. Del 10 al 15, léelo. Del 9, amor,
¿De dónde lo leímos? Hasta el 8 leímos. Eso, lea el 9, del 9 al 15. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Eso fue el infierno. Ajá. Siga. 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Amén. Así El es. 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta el 15 me dijo, ¿no? Sí, amor. 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento, de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañadoras del error. 15. Sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Listo. Vamos a mirar esto. Vamos a entenderlo. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Desde el 7. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar, conforme a la medida que Cristo, o el don de Cristo. Recuerden que Cristo fue el primero en recibir esa gran bendición, porque es el Hijo primogénito de Dios Padre. Amén. Unigénito o primogénito. Amén. Por eso la Escritura dice, subió al cielo, llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llevarlo todo. ¿Por qué dice arriba de todos los cielos? Al tercer cielo, donde está Dios Padre. Y dio, dice, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros pastores, ¿no? ¿Al fin de qué? De capacitar a los santos. No son imágenes, mis amados. Los santos es usted. Somos nosotros. ¿Cuándo somos santos? Cuando tratamos o luchamos, como hace un momento leíamos, dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Y como nos habló la palabra que la miramos en Primera de Crónicas 9, 26, 27, y era segunda. ¿Cuántos estamos atentos? Estamos siendo esas atalayas en nuestro hogar. Entonces dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice la palabra en el versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, o sea, conocer pleno el conocimiento, lo que Dios Padre, Dios Hijo tiene, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Cuándo somos maduros? Cuando usted va a venir a la iglesia, dice, nada va a impedir que yo vaya a la iglesia. Nadie me va a impedir que yo me conecte al discipulado, al estudio bíblico, los días sábados, primero la obra del Señor. Eso es maduro. A la medida, ¿cuál medida? A la medida que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos da a cada uno. A la estatura de la plenitud de Cristo, o a la madurez de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños. Sí, como el chavo, ustedes los que hemos visto. Sí voy. Pero ya no, sí voy. No. Mire, a veces hacemos preguntas que no van. Que parecemos, es como que quisiéramos que el no vaya.
cuando usted ha decidido, hágalo. No sé cómo, pero hágalo. ¿Por qué? Porque no viene a ver a la pastora Ruth, ni al esposo, ni a los hermanos. Usted viene a buscar del evangelio. Amén. Dice que no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, dice, o arrastrados por el viento. De aquí para allá, por todo viento de doctrina. Yo me voy a detener aquí. Cuando dice todo viento de doctrina, mucha gente busca iglesias que les hablen lo que quieren escuchar, que los endulcen. Pero la Biblia se llegaría a contradecir, porque dice que la palabra de Dios es dura de ser escuchada, porque es una palabra, es la espada de doble filo, dice, que discierne todo pensamiento, entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. O sea, le duele, así como cuando duele una muela. Duele hasta donde usted no se alcanza a imaginar. Y lo digo por experiencia. Bueno, entonces dice, para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y que eso, dice, ya no seremos como niños, espérame, fácilmente que cambian de parecer, y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. Vení en esta iglesia, ve allá. Eso lo he hablado con mi hermana Sandra del Carmen. Es que van a la iglesia, no voy a dar nombres, a X iglesia, yo le digo la iglesia de la adivinanza. Entrando le van dando profecía. No, señor, así no es. Dios no habla así, mis amados. Dios habla, nos da la revelación cuando Él quiere entregar el mensaje. Y esa palabra viene, está escrita en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, cualquier enseñanza, hasta dejarse engañar por la gente astuta, que anda por caminos equivocados. Hay gente que dice que Dios le ha hablado. Mentiras, no es de Dios. La palabra de profecía es bien compleja, mis amados. La palabra de profecía tiene que venir ligada a la palabra de Dios que ya está escrita. No es lo que yo pienso ni que yo quiero. Vea, dígame. Ay, no, me dijo, no. Dios, cuando nos usa a nosotros, nos pone qué es lo que debemos de hablar y qué no debemos de hablar. Amén. Entonces dice en el 15, más bien profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Nosotros somos el cuerpo. Y en la de las Américas dice, el amor, que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces es importante tener presente que esos dones ministeriales que vienen de Dios Padre, usando a su Hijo, son importantes. Les voy a dejar una tarea. Apunte ahí, tome apuntes, diga, tarea. El próximo sábado, San Mateo 10. Esta es la tarea. San Mateo 10, del 1 al 14. ¿Qué hay ahí? Jesús escoge a los apóstoles o el llamamiento de los 12 apóstoles. Identifiquémonos. ¿Cuál es su llamado y cuál es mi llamado? Amén. Para que nosotros empecemos a discernir cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Por eso esta iglesia se llama Iglesia de Jesucristo. Planes y propósitos. ¿De quién? De Dios. O sea, ahí estamos hablando. Planes de Dios, planes de Jesucristo,
propósitos. Esos propósitos, ¿cómo los vamos a llevar a cabo? Por el Espíritu Santo de Dios. Es el llamado de esta iglesia. Amén. Entonces, pues es triste, pero ya son las 8. No quiero abusar y queda pendiente para el próximo sábado el segundo don, que vendría a ser, el segundo don, que es profetas. Estamos viendo lo que estábamos mirando, es apóstol, porque el apóstol es el que es el más dotado, o sea, ¿para qué? Para poder edificar iglesias, amén. Pero de ahí viene alguien que va a estar junto con el apóstol, que es el profeta. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Pero profetas, antes... evangelistas y pastores y maestros. Claro, falta, sí, profetas, evangelistas. ¿Qué más, amor? Pastores y maestros. Pastores y maestros. Vea, mi esposo está bien atento, espero que ustedes también. Y vamos a mirar con la bendición de Dios. Este miércoles vamos a terminar lo que es el divorcio, pero hay un plato fuerte para este miércoles. Se lo voy a entregar para que empiece a decir, no nos perdamos en esa enseñanza, vamos a la iglesia, estemos atentos. ¿Por qué? Porque dice, para este miércoles dice, Dios tiene una fuente de vida para nosotros. ¿Cuándo lo vamos a ver? Este miércoles. Recuerde que nos estamos congregando. Dios tiene una fuente de vida. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Eso lo vamos a ver con la bendición de Dios el día miércoles. Queda cordialmente invitado. Invitados y invitadas. Amén. Así que permítame orar. Si hay alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Oramos y queremos orar por los que están conectados. En el nombre de Jesús, amén. Padre Dios, Señor Jesús, en esta noche queremos agradecerte, bendito Dios, por permitirnos recibir tu enseñanza, capacitarnos, instruirnos, Padre, no solamente para estos tiempos, sino para los tiempos venideros, oh Dios. Gracias por abrirnos las Escrituras y darnos la revelación de tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Danos discernimiento, sabiduría, inteligencia que proviene del Padre, del Hijo y la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Prepáranos, Señor, porque nosotros somos el barro en tus manos. Gracias por este estudio bíblico, por esta noche, por cada hermano que se ha conectado. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos. Gracias por estar con nosotros en este momento, los que se han conectado. Gracias por los que se conectarán, Señor. Instrúyenos, capacítanos y aliméntanos y bendice, Señor, nuevamente. Señor, te pido por lo que hay en mi corazón, por tu hija, Señor, Janet. ¿Cómo es Janet? ¿Qué es? Bastidas, en el nombre de Jesús. Bendice a su madre, Nicola, a sus hermanitos, Señor, sácalos de ese mundo para que valoren a su madre, una mujer maravillosa. Bendice, Señor, a tu hija Mariela, bendito Dios. Bendice, Señor, a Sandra del Carmen, Señor. Bendice a Janet del Carmen, a Sandra Angula, bendícela, Señor, ayúdala. A Luis Alberto Yarpazo, bendito Señor. Bendice a Olave Agripina en el nombre de Jesús. Bendice a doña Mariana, Señor, gracias por la salud de ella. Gracias, Señor, por su familia, Señor. Gracias por el hermano William, Señor, toma el control de él, por su esposa Rosa. Toma el control de tu hijo Miguel Ángel, de su hermano Alex, oh Señor, de Edwin, Señor. Toma el control de todos y cada uno de ellos. Bendice a cada hermano que se ha conectado esta noche, Señor, y te pedimos la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Te hemos orado y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Feliz noche. Bendiciones.